streaming de la misma radio a través de Facebook Live. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a tener el honor, el gusto, ¿cierto?, de trabajar, de conversar con un grupo de personas que son parte de la casa y que esta semana están celebrando 40 años de historia. Estoy hablando de la comunidad que pertenece, ¿cierto?, a la carrera de la actual Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, que este año cumple 40 años de trayectoria. Para eso vamos a saludar muy amablemente, ¿verdad?, a el profesor Fabián Almonacid. Él es académico del Instituto de Historia, ha sido director de la carrera algunos periodos, ¿verdad? Así que queremos saludarlo. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido al programa del día de hoy de Corriente Alterna. Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, saludo también a los colegas que están allí. Así que espero que podamos recordar en este breve tiempo, tanto tiempo transcurrido, los 40 años, digamos. De la misma forma, queremos partir también saludando a quienes esta semana también va a recibir un reconocimiento por parte de la escuela, y de hecho hoy día mismo va a haber un evento muy importante donde vamos a hablar sobre su biografía y su trayectoria dentro de esta emblemática carrera de la Universidad Austral de Chile, el profesor Ricardo Molina. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Muy bienvenidos también a ustedes, ¿no es cierto?, a esta conversación. De verdad que me siento muy honrado por lo que se está haciendo. Creo que la idea ha sido magnífica, poder recordar estos 40 años que parece que pasaron en un chasquido de dedos nada más. Pero definitivamente, muchas gracias por la invitación, agradecer a quienes nos están escuchando, naturalmente, y un saludo muy afectuoso a Fabián, a Marcela y a Yerko, y por supuesto a ti, Carolina, que estás coordinando y dirigiendo este programa. Muchas gracias, profesor. También vamos a saludar a quienes hoy el director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, ex estudiante de la carrera, luego de su eh, reapertura, ¿cierto?, en el año 2007, estoy hablando del profesor y director de escuela, Yerko Monge, que también es una persona que nos acompaña siempre, dando novedades y también dando distintas informaciones respecto al trabajo y al quehacer diario que hace la carrera. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Hola, hola Carolina, hola colegas, quienes nos están escuchando también a través de las distintas plataformas. Muy contento de esta instancia, de poder compartir, hacer memoria e historia de nuestra propia trayectoria como escuela en un sentido también de proyección. Es importante hacer siempre esta mirada a propósito de los 40 años también para reflexionar lo que se ha hecho y cuáles son los desafíos futuros que vienen. Así que qué mejor que nos acompañe hoy Fabián y Ricardo, quienes son profesores que en sus propias trayectorias habita también la historia de la escuela, así que muy contento. Muy bien, muchas gracias. Y también queremos saludar el día de hoy a quien también fuese estudiante de la carrera, ¿cierto?, hace un par de años, y que hoy es la subdirectora de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, la profesora Marcela Vargas. ¿Cómo está, profesora? Hola Carolina, buenos días a todas y todos. Muy bien, feliz también de estar acá compartiendo. Siempre es importante, creo, también revisitar, ¿cierto?, nuestras trayectorias y en este caso la trayectoria de la escuela, de la mano, de la voz, en este caso de profesores como Fabián, como Ricardo. Así que muy agradecida también de la invitación del programa. Muchas gracias. Bueno, como ya decíamos, el día de hoy vamos a hablar sobre estos 40 años de historia y de trayectoria de esta emblemática carrera de la Universidad Austral de Chile. Hemos sabido por las redes sociales que hay mucho interés generado por quienes han sido parte de esta historia.
egresados, profesores hoy en día que están trabajando y ejerciendo la docencia a lo largo del país, ¿cierto? Se han interesado mucho en recordar y en hacerse parte de esta conmemoración o celebración que se está organizando para esta semana. Me gustaría que los profesores invitados del día de hoy, especialmente el profesor Fabián Almonacid y el profesor Ricardo Molina, nos pudiesen contar cómo se gesta la idea de crear este espacio formativo para profesores de historia, geografía y educación cívica en esos años, ¿verdad? ¿Parto yo? ¿O Ricardo? Ya, bueno. Yo entré a estudiar esa carrera, así que no, Ricardo conoce mejor la historia, porque Ricardo comenzó justamente como profesor allí. Yo conozco la historia desde el punto de vista de un especialista, pero como testigo era apenas estudiante, digamos. Pero sí, efectivamente, en los años 80 hay una profunda reestructuración de las universidades, 80-81, y la dictadura, a través de los rectores delegados, decide entregar títulos profesionales y dejar de entregar grados como bachilleres, por ejemplo, nosotros formábamos en la Austral bachilleres en filosofía con mención en historia y antropología. Y eso hasta el año 80 hubo ingreso. Y después se decidió crear títulos y ahí se creó la pedagogía en historia, geografía y educación cívica el 81 y la licenciatura en antropología, es decir, el grado de antropólogo también. Entonces ahí tuvieron salida profesional esas dos carreras. Entonces, primer punto que me parece interesante es que la historia de la carrera es la historia también del país. Bien interesante esta relación que no hay que olvidar que la historia institucional, la historia de una carrera que tiene ya 40 años desde su primera formación, es la historia de la historia. Digamos. Yo creo que ese juego de palabras es interesante porque uno puede estudiar la historia a través de la historia de la carrera de historia. Y yo siempre lo hago y me sorprendo, digamos, la afinidad que se produce entre estos procesos, los internos y los nacionales, incluso hoy día yo diría los mundiales, porque la propia carrera hoy día está abierta a las transformaciones que están ocurriendo, a lo menos a través de la educación universitaria mundial. Entonces, ese es el primer punto. Digamos, nosotros nunca fuimos una isla, aunque estamos en una isla, nunca fuimos una isla, siempre estuvimos influidos por lo que estaba pasando en el país, esa época tan terrible, y esos años tan terribles, además de intervención profunda en las universidades, más que el año 73, el 80-81. Bueno, Ricardo lo vivió mejor, así que le dejo la palabra a él para que... Sí, muchas gracias, Fabián, y gracias, Caro. Sí, yo creo que el punto de partida lo ha dado Fabián y ha resaltado algo importante, que también junto con Yerko y Marcela son exalumnos de la carrera. Pero primeramente, claro, y Fabián fue estudiante, en ese momento ingresa el año 82, si no mal no recuerdo, Fabián. Sí, correcto. Y claro, el año anterior se había iniciado la carrera. Y claro, había sido tributaria de estudiantes que habían estudiado el bachillerato que ya se había eliminado. Entonces, muchos de los estudiantes que habían estudiado bachillerato, convención en historia, ¿cierto? O incluso antropología, se trasladaron y se matricularon finalmente por derecho propio en un trámite interno a la nueva carrera de pedagogía. Por lo menos eso ocurrió en el año 81. En el 82 ya hubo personas que ingresaron directamente por prueba de actitud académica, la primera generación, digamos, y ahí estaba Fabián. Ya ha pasado mucho tiempo, sin duda, pero parece que fuera ayer. Y claro, yo aparezco en la escena justamente el año 81, en el segundo semestre, cuando fui contratado como profesor ayudante en ese momento, a plazo fijo, por lo demás a prueba, justamente en el Instituto de Historia y Ciencias Jurídicas. En esa época ya Facultad de Filosofía y Humanidades, recién hace muy poco creada. En esa época, claro, está la universidad fuertemente intervenida, como todas las universidades del sistema universitario chileno, y el rector de la época, el coronel retirado, el señor Jaime Ferrer, ese era el rector, que había asumido recién prácticamente y había sustituido al anterior rector delegado, que era el señor Pedro Palacios. Entonces Ferrer, al parecer, y no está más de señalarlo, había sido compañero de curso de Pinochet, obviamente en la época de la escuela militar, por lo tanto una persona que se conocían entre ellos, y de alguna forma él tenía llegada directa en consecuencia al gobierno dictatorial. Bajo esa perspectiva, entonces, eso podía jugar para bien o para mal en este contexto que estamos señalando. Pero desde el punto de vista del desarrollo de la carrera, en efecto, en ese momento
habían las unidades académicas que servían a la carrera, estaba el Instituto de Historia y Ciencias Jurídicas, y es bien interesante empezar a entrar de a poco, ¿no es cierto?, para quienes lo configuraban, pero también es bueno decir que había ahí obviamente un trabajo de conjunto con este instituto, que era a donde nosotros pertenecíamos, el Instituto obviamente de Educación y el Instituto de Geografía o de Geociencias, así se llamaba. Entonces, de alguna manera, todas estas áreas se combinaban y formaban parte del staff de profesores que daban cuenta de las clases y de la formación de los estudiantes. Entonces, en ese aspecto es interesante señalar entonces que la carrera tenía todas las condiciones. Y el primer director de la escuela, ¿no es cierto?, se llamó el profesor Helmut Tatter. Helmut Tatter fue, digamos, el director fundador, podríamos decir así, de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica, que era el título que por lo demás se entregaba en esa época. No es así, Fabián, tú lo recibiste así, y luego ya la nueva carrera que tenemos hoy día cambia, ¿no es cierto?, ese título por otras razones y motivos que tienen que ver con las reformas intermedias y otras necesidades, y hoy día, ¿no es cierto?, es profesor de Historia o profesora de Historia y Ciencias Sociales. Pero en aquella época, como digo, había una masa crítica suficiente, a pesar de las circunstancias, ¿no es cierto?, que permitía sostener la carrera de manera potente. El director del Instituto de Historia, voy a mencionar algunos nombres acá, creo que es interesante, profesor de Fabián, y su mentor, además diría yo, don Sergio Correa Bello, un hombre, un gran americanista, documentalista, ¿cierto?, formado en las más profundas tradiciones de la formación de historiadores nacionales, formado en la Universidad de Chile, trabajó muchos años en la Universidad de Concepción, en la propia Chile y luego en la Austral. Y era el director del instituto en ese momento, don Sergio Correa. A quienes se les agregaba también Augusto Salinas, profesor que está en el área de la Historia Universal también y otras especialidades, don Mauricio Fandemale, que era parte del staff en ese momento de profesores, profesor de Historia Universal, particularmente de Historia Medieval, se preocupaba de eso, y don Quinter Méndez, colega también, que había trabajado en la Escuela Normal, y cuando se produjo justamente el cierre de la Escuela Normal y después la fusión por parte de la Universidad Austral de la Escuela Normal de Valdivia, y como también la de Chiloé, el profesor Méndez y el profesor Tatter, los dos justamente se trasladan y pasan a formar parte también del staff de profesores de la facultad y de la carrera. Y Ginter hacía básicamente, aquí si me equivoco, Fabián me corrige, Historia de Chile, era su línea de trabajo, ¿no es cierto? Bueno, y era su especialidad. Y este pequeño grupo de personas, en ese momento, año segundo semestre del 81, estoy hablando, eran las que sostenían la línea de historia. Habían otros colegas que eran del área de ciencias jurídicas, pero que en realidad atendían cursos específicos en algunas carreras, como don Teodoro Croqueville, que más tarde va a tener que ver, ¿no es cierto?, también con la fundación de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Por lo tanto, él trabajaba allí, habían otros colegas que trabajaban por horas, como don Rodrigo Biel, Pedro Aguayo y otros más que en este momento no recuerdo, pero que definitivamente en el conjunto, ¿no es cierto?, formaban parte del instituto. Y no olvidar, por cierto, a don Tolentino Espíndola, no podemos olvidarlo, porque si hay alguien que está por sobre todos nosotros en conjunto, es el secretario administrativo de nuestro instituto, que hasta el día de hoy permanece con nosotros, afortunadamente, ¿no es cierto? Pero él es alguien que podría decir muchas cosas, ¿no es cierto?, respecto de la historia precisamente de la carrera y particularmente del instituto. Pero en definitiva ese era el equipo. Y por otro lado, no quiero alargarme demasiado, pero de forma muy rápida, por el lado del Instituto de Ciencias Sociales, que existía en paralelo, todos profesores que tributaron a la carrera, estaba el profesor Carlos Atman, ¿no?, el profesor Freddy Fortul, recordemos, ¿no?, un colega muy querido, por lo demás, como todos los colegas muy queridos, pero que falleció siendo director de instituto, y hay una sala en nuestro instituto hoy día que recuerda su nombre y su memoria. La profesora Inés Astorquiza. Inés Astorquiza, por ejemplo, era del área de la salud, era enfermera de profesión, pero se había especializado en el área de sociología, o en la disciplina de sociología. Se encontraba don René San Martín, antropólogo y más tarde fundador de la Escuela de Antropología, y don Jubel Moraga, un colega también que fue director del instituto en su momento, Instituto de Ciencias Sociales. Pero en definitiva ese era el grupo de personas de ciencias sociales que se vinculaban derechamente a la carrera. Mencioné a Liliana Larrañaga, que era fundamental por Sociología de la Educación, una asignatura clave. Ella era profesora de Historia, ¿cierto?, y Geografía, pero además se especializó obviamente en el ámbito de las ciencias sociales. Y en Geociencias, por último, era la otra gran unidad, junto con la educación, pero en Geociencias se encontraban algunos profesores también muy reconocidos por los estudiantes, porque es una carrera siempre muy orientada a las especialidades, y eso marcaba mucho a las generaciones, ¿no? Ahí se encontraba el profesor Anton Huber, encargado de climatología, que era una asignatura más queridas y no tan queridas también, porque era muy exigente, ingeniero forestal, pero especializado en climatología.
la profesora Ariela Subiabre, geografía física, básicamente, la profesora Carmen Varela, encargada de cartografía, entre otras cosas, que fundó más tarde el grupo de estudios urbanos, don Carlos Oyarzún, ¿no? Don Carlos Roja, que era estudiante en esa época y se sumó después al staff de profesora ahí en geociencias, y lo acompañaba, ¿no es cierto?, más tarde Hilario Hernández, que se sumó al equipo mucho más tarde, y don Ariano Rovira, que mucho más tarde también, por los 2000, se sumó también al equipo. Mario Pino, también un antiguo profesor de la Facultad de Ciencias, ex decano también de esa facultad, como geólogo también formaba parte de este staff. En fin, entonces, este grupo de profesores, más un conjunto muy amplio de profesores del área de educación, donde se encontraba justamente el profesor Helmut Tatter, el director de la escuela, servían a la carrera, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos de su formación. Yo sé que los estudiantes recuerdan a muchos profesores, y el problema es que cuando uno nombra personas deja a otras afuera, pero lamentablemente ocurre ese fenómeno, y uno intenta, ojalá, nombrarlos a todos. Pero en el área de educación, los estudiantes por lo menos recuerdan muy bien a don René Novoa. Don René Novoa era profesor de evaluación, también uno de los que hizo salir canas, las primeras canas a Fabián deben haber salido por ahí. Y es probable también que el profesor Armando Lara, que se dedicaba a la parte, ¿no es cierto?, de evaluación igual, o de currículum, en ambos casos, y en fin, una serie de otros profesores que se fueron sumando, ¿no es cierto?, y formaban parte de ese conjunto enorme de profesores del área de educación, del área pedagógica, estoy señalando en este caso. De tal modo que don Raúl Salas, me estaba acordando también, que él dirigió prácticas a la carrera y se agregó, y él venía de Chiloé, había estado trabajando muchos años en la escuela, en la sede de Chiloé de la Facultad, Antigua Escuela Normal. En fin, podría seguir nombrando muchas personas, pero podríamos quedarnos toda la hora del programa radial para eso, pero desde el punto de vista humano creo que es importante rendir un homenaje y un reconocimiento a los colegas, ¿no es cierto?, que formaron todas estas generaciones desde 1981, ¿cierto?, en términos continuos, hasta 1995, que viene un hecho bastante amargo, que va a significar el cierre de las pedagogías de nuestra facultad. Eso por ahora, Carolina, porque creo que también hay que dar espacio a otros temas y obviamente a los colegas que ayer, y Marcela, que seguramente desde otro ángulo de la vida pueden reflexionar respecto de esta mirada hacia el pasado para entender nuestro presente. Muchas gracias, profesor. A mí me llama la atención porque el relato que usted acaba de entregar hace o da cuenta, ¿verdad?, de algo que se respira o que se ve a muy poco andar cuando uno llega a alguna carrera de la facultad o se integra a la comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que es la pertenencia o la comunidad que se genera dentro de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, que hace que a medida que van pasando los años, los egresados vuelven a tener un vínculo y de hecho incluso se mantiene a pesar de la distancia territorial, a pesar de la distancia en los años. Entonces me gustaría que usted, profesor Molina, profesor Almonacid, nos puedan decir también cómo han podido ver este cambio en los perfiles de los estudiantes y egresados y cómo se van coludiendo o aunando energías para generar encuentros tan importantes como el de hace un par de años, que vimos que se unieron distintas generaciones de la carrera para generar encuentros interregionales como el que vamos a vivir el día de hoy. Si me permite una reflexión, Fabián, Sí. inicial al respecto. Bueno, claramente en los años 80 la realidad del país, como decía muy bien Fabián, era muy distinta a la actual. Y las etapas intermedias exactamente lo mismo. Y eso dando cuenta un poco también de la manera en que se va transitando, ¿no es cierto?, en el tiempo, e incluso también el tipo de estudiantes que arribaban a la carrera. Un dato de la causa, por ejemplo, hacia la década de los 80 en general, llegaban estudiantes procedentes desde Punta Arenas, Aysén, ¿no es cierto?, la región de los lagos en ese tiempo, a la cual pertenecía Valdivia, ¿no? No éramos región autónoma, de más al norte, de Temuco, de Santiago, de Arica, así, llegaban personas incluso de todo el país, pero preferentemente de la zona sur austral. Entonces, con el tránsito de los años y por las reformas que fueron impuestas por la dictadura, claramente eso va a ir cambiando en la medida que se va a ir produciendo el fenómeno de la regionalización de las universidades. Por lo tanto, después cada universidad
y sobre todo las ex sedes de la Universidad de Chile, por ejemplo, o de la Universidad Técnica, que fueron desapareciendo, se fueron transformando en entidades locales, y eso fue aglutinando un poco, ¿no es cierto?, las comunidades universitarias. De tal manera entonces que después se fueron empequeñeciendo, vamos a decir, desde el punto de vista de área de influencia, lo que no quiere decir que no pudiesen venir personas de Punta Arenas o de otros lados, o de Magallanes, o Siria, o de Aysén, o de cualquier otro lado, pero claramente, por ejemplo, cuando se creó la Universidad de Magallanes, en Punta Arenas, obviamente que eso generó un atajo en el sentido del flujo que venía desde acá hacia la Universidad Austral en Valdivia, que no existía al principio, ¿no es cierto?, la sede de Puerto Montt. Entonces también el paisaje humano va cambiando, pero lo que no va cambiando es el sentido de comunidad humana. Es decir, siempre la carrera se distinguió en sus dos grandes etapas en que se va constituyendo un sentido de comunidad y un sentido de pertenencia enorme y un sentido identitario muy profundo. Y creo que eso lo hizo y lo ha hecho siempre las personas que han formado parte del equipo, tanto desde el punto de vista de los profesores, los funcionarios, los secretarios, ¿no es cierto?, los auxiliares, evidentemente, y los propios estudiantes, que venían de tantos lugares. Entonces, muchas veces los secretarios y secretarias, las escuelas, por ejemplo, con esto termino para darle el espacio a Fabián en esta reflexión, se transformaban en las verdaderas mamás o las segundas madres, por ejemplo, o padres, ¿no es cierto?, acá, porque eran de lugares muy lejanos. Entonces, eso generaba vínculos muy especiales. Hay muchos casos que yo conozco, que no voy a decir nombres por supuesto, pero muy emotivos, en los cuales las secretarias de escuela se transformaban, como digo, las segundas mamás, y fueron invitadas después a los matrimonios de estudiantes, o a bautizos de los primeros hijos de estos estudiantes, ¿no?, con una emotividad profunda y muy enorme. Ese era el sentido de comunidad, ¿no?, aquí muy local, pero al mismo tiempo muy diverso, considerando los lugares de origen de los estudiantes. Y eso va cambiando, pero lo que no cambia, insisto, es el sentimiento de pertenencia y de unidad y afectivo que está en esta comunidad. Eso, Carolina, como para hacer un inicio en el relato. Sí, ¿puedo hablar yo, Carolina, ahora? Sí, por supuesto, profesor. Ya, gracias. Bueno, Ricardo le ha puesto nombre, rostro a la comunidad que dio forma a la carrera en los años 80. Claro, yo quiero contar ahora el lado de los estudiantes, digamos. Es bien, después de 40 años, bien interesante recordar qué pasaba en los años 80 cuando uno decidía estudiar pedagogía, digamos. Fuera de la intervención militar en las universidades, que, claro, uno la vivía cuando entraba, lo que venía de antes era la crisis económica, digamos. Yo recuerdo mi curso 82, no sé si la mitad o más de la mitad de los padres de los compañeros estaban quebrados, estaban escapados de los acreedores, digamos, algunos incluso con problemas judiciales serios. Era un drama, realmente un drama. Yo recuerdo los primeros años compañeros que no tenían lo mínimo para comer, para vivir, para subsistir. Y Ricardo también lo sabe, digamos. En la carrera habían situaciones dramáticas. En la facultad me imagino que algo similar. Entonces, eso marcó mucho a esa generación y se unieron dos cosas que son muy explosivas y que fueron muy explosivas en la carrera y en la facultad. Don Sergio Correa Bello, que lo mencionó Ricardo, decía, él era muy irónico, tenía un pensamiento muy irónico, porque filosóficamente irónico, en ese sentido. Decía, la parte más sensible del ser humano, ¿cuál es? Y uno se daba vuelta en la clase dando respuestas exóticas, digamos, y todo el mundo opinaba, y etcétera. Y nadie le acertaba la respuesta, y la respuesta es el bolsillo. Esa es la parte más sensible del ser humano. Y claro, la dictadura estaba instalada en Chile, pero realmente todo estalló, y yo diría que la crisis empieza con la crisis económica, digamos. Antes había, lo sé, digamos, grupos pequeños que se amarraban a la catedral, familiares de personas víctimas de la dictadura, pero la sociedad chilena en su conjunto había lamentablemente aceptado esa situación. Y fue la crisis económica de los 80 la que detona el movimiento nacional y principalmente universitario, y ahí quiero llegar, contra la dictadura. Entonces yo viví los años 82, 86 en la carrera, que fueron exactamente los años de la lucha contra la dictadura desde las universidades. Y efectivamente yo diría que no estudiábamos tanto como estábamos en la calle, digamos, y participábamos políticamente. Yo creo que las universidades, para un estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades, era una formación ciudadana extracurricular, digamos. No tenía que estar en el currículum como está hoy día.
ciudadanía se vivía en los cafés concert, en las peñas, en la calle, en la barricada, en la toma de los edificios, de los cuales yo participé también como estudiante. Todo eso era parte de tu formación como profesor de historia. Es decir, yo no podía concebir un profesor de historia que no estuviera luchando contra la dictadura, los estudiantes por lo menos, porque después entendí que cuando empecé a ser profesor ya no podía hacer lo mismo, no podía ir a la calle con los estudiantes en fin, son dos realidades distintas. En ese sentido, la carrera fue protagónica en la recuperación de la universidad. Yo participé en el primer centro de alumnos democrático que se eligió el año 83. Fui el delegado de mi curso, digamos, en ese primer centro de estudiantes. Y después tengo que reconocer que tuve una corta, brevísima y frustrada carrera política, porque en la segunda elección del año 84, mis compañeros de izquierda me dijeron: Fabián, tú tienes que ser el candidato de la izquierda al centro de alumnos. Ganó un compañero de la promoción siguiente, la primera promoción, Pablo Agüero, que fue, lo recuerdo porque él ya no está con nosotros, eh, fue el segundo presidente del centro de alumnos y yo perdí con él, digamos, en buena lid, y creo que él tenía mucho más mérito sin duda que yo para la política. Después fue presidente de la Federación de Estudiantes y fue un destacado funcionario público después. Eso también, yo siempre lo he dicho, la carrera tuvo 400, la primera etapa, digamos, hasta el 95, tuvo 400 titulados. Yo hice el recuento cuando refundamos la carrera del 2007 y prácticamente la mitad de ellos no estaba siendo profesores de colegio, sino que estaba en la administración pública, en la política, en el mundo cultural, en los municipios, etcétera, etcétera. Entonces a mí me sorprendió cómo la carrera había logrado en los 80 y los 90 constituirse en una carrera líder en la formación algunos dirían cuadros políticos o profesionales, etcétera, pero que se pusieron al servicio de un proceso de recuperación social, democrática que se vivió en los años 90 especialmente. Si uno mira los 90, encuentra prácticamente un colega. Yo me sorprendo, desde Temuco a Punta Arenas, como decía Ricardo, nosotros teníamos un ámbito de influencia muy grande. Y muchos de ellos todavía hoy día, algunos han llegado a ser alcaldes, concejales, seremi, gobernadores, intendentes, etcétera. No, creo que intendentes no, pero subrogantes. Entonces eso a mí me da a entender que, claro, fue una generación muy politizada y que entendía la formación universitaria al servicio de la sociedad. No era una formación personal la que uno estaba buscando, sino que estar al servicio de un proyecto colectivo. Yo creo que eso en la carrera lo hemos mantenido en la segunda etapa y ha sido siempre un anhelo de seguir teniendo esa misma incidencia en la realidad regional, por lo menos. Sin duda se ve reflejado en los últimos años, porque sabemos que los estudiantes egresados y hoy profesionales, profesores en distintos lugares del territorio, se han encargado también de hacer ver esa línea que tan fuerte tiene la carrera en su formación, ¿verdad? Bueno, vamos a comentarle a la gente que acaba de integrarse a la sintonía de la 90.1 Radio Universidad Austral de Chile, y también para la gente que nos está viendo a través de la señal de streaming de Radio UH, que estamos conversando con los profesores Fabiola Almonacid, también el profesor Ricardo Molina, el profesor Yerko Monge y la profesora Marcela Vargas, en el contexto de la celebración de los 40 años desde la creación de la carrera de Historia y Ciencias Sociales en la Universidad Austral de Chile. Estamos muy contentos. Esta entrevista, la verdad, la está viendo bastante gente. Me gustaría detenerme un momento a leer un par de comentarios que nos dejan acá en nuestras redes sociales. Por ejemplo, Yolita Andrade Hernández dice: felicitaciones, Ricardo Molina, éxitos totales en los próximos pasos que realizarás. Abrazos y gratitud. También Liliana Vera, mientras se mencionaban nombres de estos protagonistas históricos en esta trayectoria de la carrera, dice: ¿cómo no recordar a cada uno de ellos? Mi más cordial felicitación, reconocimiento a la histórica carrera
de la cual me siento orgullosa. También Fernando Lataste dice, Guido Mutis también participó. Eso es una pregunta que podemos responder enseguida. También Patricio Silva Lara dice, un gran saludo a Radio Watch y felicitaciones por invitar a los académicos de historia de esa casa de estudios en su programa, especialmente al profesor Ricardo Molina y Fabián Almonacid, dos destacadas autoridades del conocimiento de la Universidad Austral de Chile. También nos envía saludos el profesor Damaso Rabanal, dice, enormes felicitaciones a la Escuela de Historia y Ciencias Sociales en sus 40 años. Gracias a Corriente Alterna y también a la conductora. Y finalmente, Antonio Villalobos Cerda dice, felicitaciones a los 40 años de la escuela. Mis sinceros respetos para Ricardo Molina, un gran maestro de muchas generaciones. Gracias por la vocación y semilla entregada. Esos son algunos de los comentarios que nos deja la gente que está conectada a esta hora en las redes sociales. Como ustedes ya pueden ver, hay mucho cariño, hay mucho interés también en recordar esta historia y también saber cómo se proyecta esta carrera para las próximas generaciones, para los próximos años. Y para eso también queremos darle espacio a las nuevas generaciones de académicos de la facultad y de la carrera, por supuesto, al profesor Yerko Monge, quien es hoy en día el director de carrera, y también a la profesora Marcela Vargas. Respecto a lo que ya hemos escuchado de la historia del inicio de la carrera, de la trayectoria de esta emblemática carrera, profesores, ¿cuál es la visión que tienen ustedes como ex estudiantes, hoy profesionales y ahora académicos de esta comunidad? Gracias Carolina. Bueno, me reía porque ya nuevas generaciones ya cada vez somos menos nuevos. Va pasando el tiempo ya. Yo entré en la generación 2010. Todavía sacar la cuenta, estoy ya el 6º año ya ahí trabajando en la universidad, desde que empecé también como profesor ayudante ahí, a honorario cuando entré al instituto. Bueno, es muy interesante todas las cosas que también nos están contando nuestros dos colegas y amigos también, Fabián y Ricardo, porque creo que siempre les conversamos, y con Marcela también cuando estábamos preparando esta conversación, nos reíamos porque profesor y profesora de historia, inclusive otras disciplinas de Valdivia, cuando uno le habla de la Universidad Austral, cuando hablamos de las prácticas, etcétera, nos preguntan por Fabián y Ricardo. Y gran parte de los profesores de la universidad y los profesores y profesoras de historia precisamente encuentran en ello una referencia en la universidad porque han participado también en la formación de los estudiantes, así que qué mejor que ellos también para hablarnos de esta transición. Creo que también es fundamental y va a ser súper interesante para nuestros estudiantes que están cursando la carrera, que van a encontrar que en esta historia, por ejemplo, que nos está costando Fabián y Ricardo, hay muchos elementos que son constitutivos de nuestra identidad y nuestro proyecto de carrera hoy en día. Por ejemplo, hay una palabra muy, muy importante que nombraban Fabián y Ricardo, que es la idea de la formación de especialidad, por ejemplo, la idea del profesor y profesora especialista, que un elemento que precisamente en la convocatoria de nuestras actividades que estamos realizando le colocamos mucho acento, sobre todo por la proyección que tiene actualmente la carrera también, en la cual nosotros buscamos la idea de un profesor y profesora que se forme con mucho conocimiento de base en torno a sus especialidades, pero también con mucha conciencia de la importancia de ese conocimiento para luego también entregarlo, para luego poder enseñarlo. Entonces, por lo tanto, esta doble militancia yo creo que es lo que nos hace especial y una característica de carrera, inclusive a nivel nacional, en el sentido que no tratamos de que nuestro proyecto de carrera no divida la dimensión disciplinar, histórica en ciencias sociales, de la educativa, digamos, y que tengan que elegir algún camino, sino más bien haya una reflexión conjunta en torno a esa proyección. Entonces, por tanto, evidentemente la historia que nos están contando Fabián y Ricardo da cuenta muy bien de ese proyecto de carrera, y también buscamos con esta actividad no solamente rememorar estos 15 años que tiene la carrera desde su reapertura en 2007, sino esa identidad también, esa identidad más profunda de la cual somos
herederos y herederas también, po. Bueno, en la tarde, en el encuentro que vamos a tener a las 17, hay quienes están escuchando que han invitados, pero precisamente yo creo que en esa dimensión vamos a ir profundizando, po. Y también entender que a pesar que existió esta pausa entre las carreras, no se dejó de cultivar la historia y las ciencias sociales también hay, po. Sí. ¿Puedo yo ahora? Sí. Sí, no, también en ese ejercicio de conmemoración, que aparte también pasa por nuestras propias trayectorias de vida. Yo ingresé el 2012 a la carrera desde Chiloé y me encuentro con que mis profesores con los que tuve clases, por ejemplo, en mi liceo, estudiaron historia en la Austral en los 80. Cuando hice la práctica también, la misma profesora Liliana, que estudió también en la carrera, fue mi profesora de la práctica. Entonces, finalmente nos encontramos en un circuito de comunidad de escuelas, ¿cierto? Que de una u otra forma también está vinculada a ciertas memorias y me parece también interesante que eso trascienda, por ejemplo, el mismo territorio valdiviano y sea, digamos, parte también de la historia de la formación de profesores del sur austral y no solo el sur austral, ya lo decía Ricardo, Fabián, ¿cierto? Compañeros, colegas de otros lugares también, y eso también lo estamos viendo actualmente con las distintas generaciones que se han interesado y han habitado la carrera de Historia y Ciencias Sociales. Creo también que es muy importante, en tanto proyección, ¿cierto?, entender también que muchas de nuestras historias de vida están también vinculadas, por ejemplo, a los momentos en donde decidimos estudiar historia. Yo, el 2011 era liceana y tenía muchas expectativas respecto también a comprender ese pasado reciente, por ejemplo, y los impactos de la dictadura. Y me encuentro con una carrera en donde también no solamente estamos formándonos como especialistas, sino también como ciudadanos activos, críticos, ¿cierto? Y también que en ese sentido proyectamos esa conciencia crítica en no solamente las aulas, sino en cada aspecto de la vida. Entonces, es bien, digamos, emocionante encontrarnos con colegas que desde sus experiencias más, quizás no tan recientes, pero sí muy presentes, están impactando también en esta construcción. Bueno, en la tarde también ahí vamos a tener como ese espacio justamente intergeneracional de encontrarnos en esas memorias y proyectar, por ejemplo, a través de las fotos, que es algo que estamos haciendo sobre todo a través de las redes, una historicidad común. Entonces, eso por la pregunta que hacías. Carolina. Muy bien. ¿Sí, profesor? Sí, solamente que me hizo mucho sentido un elemento que indicó Marcela, que también es súper característico de nuestra carrera y está asociado, por ejemplo, a una impronta de investigación en torno a la historia reciente o la historia del tiempo presente. Entonces, claro, si nosotros vinculamos estos perfiles de estudiantes, tanto de las versiones más antiguas de la carrera y la nueva, hay una preocupación genuina por lo que está aconteciendo socialmente, por los elementos explicativos del presente. Y en eso uno también busca explicaciones, ¿cierto? En el pasado más distante, pero también en el pasado mucho más reciente y los fenómenos que acontecen en la actualidad. Y creo que inclusive es súper bonito comprender así cómo la carrera ha ido fraguando este camino y ha ido también tomando una orientación muy particular con la historia del tiempo presente. Bueno, aquí también Fabián está, es director del Magíster en Historia Reciente. Entonces, por lo tanto, eso también marca ciertos caminos, porque a propósito de lo que decía Fabián en torno a los estudiantes que han dedicado no solamente al ejercicio de la docencia, sino también en otras instancias, eso se mantiene hoy, digamos. Tenemos estudiantes muy activos y activas, participando políticamente en organizaciones territoriales, inclusive vinculados a la política. Entonces, por tanto, ese es un elemento central lo que nos conversaba Marcela acá. Uh-huh. Sobre todo me gustaría reforzar esto de la proyección. Sabemos que en los últimos años el país y el mundo también, a raíz del estallido social y luego de la pandemia, se han generado muchas redes. Y una de las redes que hace un par de años
logró mucha fuerza y hace muy poco también se publicó un libro al respecto, es la red de historiadoras feministas, donde efectivamente me gustaría quizás que la profesora Marcela pueda ahondar un poco más en el trabajo que se ha generado y en el interés y la incorporación más activa a medida que van pasando los años, ¿cierto?, de mujeres en esta área. Creo que es muy importante y es fundamental mencionarlo hoy en día cuando se están celebrando 40 años, porque sabemos que la revolución feminista de hace un par de años también se gestó y tiene mucho que ver con el trabajo que se ha generado a través de la carrera de historia, desde las mujeres historiadoras que están haciendo desde esta escuela. Justamente, sí, o sea, ese es uno de los hitos, yo creo, también recientes que tiene la Academia de la Historia en general, y que también en el caso de la carrera en Valdivia, ¿cierto?, nos encontramos con que las generaciones, que sobre todo desde mi generación para adelante, han ido aumentando los ingresos de estudiantes jóvenes, mujeres, a la carrera. Y claro, si uno se pone a comparar quizás fotografía, nos vamos a encontrar con que quizás había más ingresos de hombres. Ahí podría entrar a preguntarle a Ricardo y a Fabián, pero al menos en los tiempos en que entramos con Yerko a estudiar, él un poquito antes que yo, progresivamente más mujeres y también progresivamente también más demanda a ver mujeres, ¿cierto?, en la bibliografía o en los mismos relatos. Y en ese sentido la red de historiadoras feministas también ha permitido aglutinar justamente ese interés por posicionar no solamente la academia a la mujer, sino también en el mismo oficio de la historiadora, en este caso las más jóvenes, el interés por posicionar la historia de las mujeres, del feminismo también, de las disidencias sexuales, por ejemplo. Y creo que eso es parte, ¿cierto?, de las proyecciones y aperturas justamente que tiene una carrera como historia, que no parcela justamente el conocimiento, sino que es integral y está abierto, porque justamente el pasado está abierto, y en ese mismo llamado, ¿cierto?, las opciones que tenemos, por ejemplo, las mujeres que estudiamos historia, actualmente son considerablemente mejores, creo yo, que hace unos años atrás, justamente porque se ha posicionado como tema y se ha posicionado también porque hay voluntades políticas, académicas, para que estos temas se trabajen y se hagan redes a partir de eso, más allá de lo extracurricular, porque también, claro, vemos que al menos hay voluntad, como decía, de que estos temas aparezcan en las mallas curriculares o que permeen de una u otra forma también en el ejercicio docente o de la formación docente. Así que eso es algo muy bueno, es algo que hay que agradecer también, sobre todo a las estudiantes, al estudiantado, porque justamente somos quienes hemos puesto también en la palestra estos temas. Así que eso. Gracias, profesora. El profesor Fabián Almonacid quería acotar algo a esto. Sí, haciendo una comparación entre la primera etapa y la segunda etapa, claro, la segunda etapa, nunca mejor dicho, 2.0, es una versión mejorada de la primera, porque nosotros tuvimos muchas carencias propias de la época. En nuestra formación, historia terminaba en los años 60, 70, con suerte, y a veces antes. Cursos que terminaron, nuestro conocimiento histórico terminaba en 1925, ya ese tiempo me parecía aberrante. Después no había formación política, digamos, en la carrera propiamente tal. Todo lo que nosotros nos formamos en pensamiento crítico, podemos decir así, fue externo, fue libros que nos compartíamos con los compañeros, el que tenía algún texto marxista lo compartía, etc. Yo no tuve ninguna clase donde uno pudiera analizar críticamente la realidad social, y eso estaba afuera, estaba en el casino, en las reuniones políticas, etc. Bueno, la carrera nueva, como bien lo dijeron Yerko y Marcela, es hija de su tiempo, obviamente. Y no olvidemos que el 2006 ya se levanta el primer movimiento estudiantil universitario y secundario. Adquiere una gran fuerza la formación ciudadana. La reforma educacional estaba en pleno desarrollo, entonces había que formar profesores diferentes para este nuevo tiempo. Y después todo eso se fue reafirmando, la generación de 2011, como dice Marcela. Nosotros vimos cómo los estudiantes llegaban con otros intereses
y nosotros mismos queríamos que la carrera se convirtiera en un espacio de reflexión sobre lo que estaba pasando en el presente, ahora. Entonces, lo que dice Yerko es cierto, la carrera creo que es la primera carrera en Chile que tiene un semestre dedicado al estudio de la historia del tiempo presente. Nosotros tenemos cursos de presente mundial, Latinoamérica actual, Chile reciente. Después hemos creado un posgrado en el área. Los profesores que se incorporaron de historia, y quiero recordarlo, algunos de ellos que han sido tan importantes, la colega María Angélica Illanes, destacadísima historiadora social chilena, profesora desde el comienzo de la carrera, la profesora Karen Alfaro, que sigue siendo profesora, actual decana, además de la facultad, el profesor Robinson Silva, por nombrar a aquellos dos que han sido exdirectores de escuela, además de profesores. Y en general, bueno, se constituyó un grupo de profesores también en función de abordar estas temáticas. Entonces la carrera forma especialistas, pero con un fuerte compromiso con los problemas actuales. Y eso se refleja en que nosotros, creo que, y ahí Yerko y Marcela, que ahora dirigen la carrera, me dirán si estoy equivocado, la carrera no admite ningún tipo de discriminación temática, ni ideológica, ni social, ni ninguna cosa. La carrera está abierta a lo que está pasando, digamos, puerta abierta a los problemas del mundo, y obviamente el movimiento feminista está muy presente en la facultad y en la carrera, muy presente, pero asimismo están presentes otras temáticas, otros intereses, y yo diría que en general la carrera potencia eso, no es una carrera donde alguien pueda decir, dedícate a estudiar, como se diría antes, y no te preocupes de eso. Para nosotros, para nuestra formación, estudiar la política y los problemas de la sociedad es formarse como profesor de historia, es decir, no hay incompatibilidad entre eso. Excelente, muchas gracias, profesor. Bueno, ya nos están quedando pocos minutos de programa, se ha pasado volando esta hora de corriente alterna. Podríamos quizás programar una nueva versión de este programa, porque sin duda quedan muchas cosas en el tintero, ¿cierto? Muchas cosas que valdría la pena mencionar en estos 40 años de trayectoria de la carrera de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Siguen llegando mensajes y todos los mensajes que se van dejando en la transmisión en vivo de Radio Watch son muy cariñosos y están atentos, ¿cierto?, a lo que va a pasar en la tarde. Hoy día en la tarde hay que mencionarle a la gente que nos está escuchando a través de la 90.1 y también la gente que va a revisar este video en unas horas más a través de Facebook, que hoy a las 5 de la tarde, 17 horas, se va a realizar un hito en celebración o conmemoración, un encuentro interregional en base al contexto de la celebración de 40 años. Me gustaría que ustedes mismos hagan la invitación, que nos cuenten con qué nos vamos a encontrar, y desde ya los dejamos invitados a seguir la página de la Facultad de Filosofía y Humanidades en Facebook para que puedan tener acceso en vivo y en directo de ese gran encuentro que valga la redundancia, va a reunir, ¿verdad?, a muchas generaciones de historiadores y también de la comunidad que le tiene mucho cariño a la carrera, a la escuela en general. Súper. Marcela, no sé si quieres comentar tú primero. Okay. Ricardo estaba levantando la mano, no sé si querías decir algo, ¿no? Sí, no, gracias Marce, muy amable. Sí. Muy brevemente, primero agradecer, ¿no es cierto?, este espacio, desde luego, y segundo, a los comentarios que han llegado al programa, y por cierto, extender la invitación a toda la comunidad, no solamente valdiviana, sino que a todos aquellos que formaron parte y han formado parte de nuestra comunidad en algún momento, y a sus familias, por cierto, que tuvieron mucho que ver con el logro de sus respectivos hijos e hijas. Entonces, en ese sentido también es mucho más amplio el espectro de personas que estamos invitando. Y en consecuencia, a las 5 de la tarde podríamos ampliar muchas de las cosas que estamos acá comentando, recordar otros momentos que son bastante cruciales en la historia de la carrera. Aquí en este grupo está representado de colegas, ¿no es cierto?, tanto el pasado como el presente, pero es un pasado y un presente vivo, y eso creo que es lo interesante, el concepto que dijo Marcela muy bien. Creo que como comunidad seguimos construyendo y seguimos proyectándonos al futuro. Prueba de ello son los posgrados, pero por sobre todo, insisto, es el cariño, el afecto, el sentido de identidad que manifiestan todos nuestros integrantes. Yo creo que eso, desde el punto de vista de la dimensión más profunda y más humana,
es lo que en definitiva sobrevive por siempre y para siempre. Así que en la tarde nos encontramos de todas maneras. Sí, y justamente ahí para hilar, ¿cierto? Con esta invitación que ya también llegó a los correos de tanto los profesores, profesoras de la carrera, como también nuestros ex estudiantes, actuales estudiantes también y comunidad en general. Hoy a las 5, a través justamente de Zoom, pero también a través de las páginas del Facebook de la facultad, vamos a tener este encuentro intergeneracional, Historia Watch 40 años, formando profesores y profesoras especialistas desde el sur de Chile. Vamos ahí obviamente a contar con la participación también del profesor Ricardo Molina, el profesor Fabiana Monacid, también con obviamente la participación del decano de nuestra facultad, con profesoras, profesores de la carrera y también obviamente estudiantes y egresados, egresadas. Eso es hoy. Bueno, y también hay otra actividad que está alterna a esta, pero creo que Yerko podría comentarla mejor porque es un concurso a través de lo que queremos hacer, que es una memoria fotográfica. Sí, súper, gracias Marce. Bueno, el paralelo a esto también estamos construyendo nuestra memoria fotográfica de la carrera, así que aprovechando que nos están escuchando varios ex estudiantes y también gente de la comunidad, de las distintas generaciones, vamos a estar recibiendo fotografías que pueden enviar a través de las distintas redes. Nosotros igual tenemos una página en Facebook de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales UWACH y también en Instagram, ya Historia UWACH, nos pueden encontrar ahí, ¿ya? O a través de nuestros correos que luego lo pueden ver en las distintas redes. Estamos recopilando fotografías, nos ha llegado material súper interesante también por parte de los propios profesores. Ahí hemos estado compartiendo algunas cosas que han resultado bastante bonitas porque funcionan como un detonador de memoria finalmente, porque hay gente que han ido encontrando las fotografías, personas conocidas, los propios estudiantes también están haciendo ejercicio y todo está cruzado también por una doble nostalgia en torno a la formación y al pasado, pero también esta nostalgia pandémica que nos tiene muy, muy marcado, que tiene que ver con la presencialidad y un poco también está esa esperanza sobre el retorno, así que está abierto el espacio también para aquellos y aquellas que quieran contribuir, sobre todo también los ex estudiantes de la primera parte de la carrera. Nosotros administrativamente tenemos nuestra red de egresado y vinculación territorial que está activada desde la escuela, pero por temas de logística precisamente tenemos una articulación con los egresados post-2007, ¿ya? Pero para nosotros sería fundamental y está la invitación abierta que egresados y egresadas de esas generaciones más antiguas de las carreras también se unan, vean en la escuela un espacio también para poder escuchar, organizar cosas, así que eso es fundamental para nosotros y para nosotras también, po. Aprovecho a saludar, si me permites, Caro, bueno, hay varios saludos en Facebook, pero Vicente Aguilera, Joaquín Ampuero comentó, Nelson Bamonte también, con un colega bien destacado en Puerto Montt, historiador también, le enviamos un abrazo, Claudio Palma desde Jalisco, y un especial saludo a don Pedro Mella. Ya don Pedro Mella, leo su saludo acá, dice: la agrupación de expresos políticos y familiares de Valdivia saluda muy fraternalmente a estos 40 años de la escuela, y como agrupación agradecen el trabajo del expediente de la ex cárcel Isla Teja, que fue nombrado como monumento histórico nacional. Éxito a todos. Con memoria sí hay historia. Entonces también destacar eso, porque bueno, Pedro forma parte precisamente, nos acompaña en la Comisión de Egresado y Vinculación Territorial, y además es un trabajo que ha caracterizado la escuela, y trabajaron muchísimo también cuando Robinson Silva estaba director de escuela, y da cuenta de la importancia también que tiene la carrera en la declaratoria de sitios de patrimonio, sobre todo vinculado también a memoria y derecho humano, así que un abrazo y un cariñoso saludo para él también. Muchas gracias. Bueno, se nos acaba el tiempo, estamos un poco pasados, nos pedimos disculpas al programa que viene después de Corriente Alterna, pero era imposible no darle el espacio que correspondía, ¿cierto?, a los profesores de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, que hoy más encima cumplen 40 años. Como ya se mencionó, los y las dejamos invitadísimos para participar de este evento virtual que tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Es lamentable no poder vernos de forma presencial, pero la virtualidad hace que muchas más personas puedan
tener acceso a compartir este emotivo momento en la tarde. Así que las y los esperamos hoy día a las 5 de la tarde a través de las redes sociales de la Facultad de Filosofía y Humanidades en este encuentro para celebrar la carrera de Historia. Muchas gracias a cada uno, profesor Fabián, profesor Ricardo, profesor Yerko y profesora Marcela, muchas gracias por asistir. Esperemos que dentro de los próximos días, las próximas semanas, podamos compartir nuevamente un nuevo programa de Corriente Alterna para ahondar y proyectar, ¿cierto?, el trabajo de esta hermosa carrera que es parte de nuestra facultad. Muchas gracias, Caro. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de Corriente Alterna el próximo miércoles a las 10 de la mañana a través de Radio Watch. Chao, chao. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero no olvides que puedes escuchar un nuevo capítulo de Corriente Alterna todos los miércoles a las 10 de la mañana por la 90.1 Radio Watch. Actualidad, comunidad, cultura, artes, medio ambiente y opinión. Corriente Alterna, un programa producido por la Coordinación de Vinculación con el Medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades, por la 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye